Bienvenidos a Historias y Misterios. Hoy presentamos el misterio de la glándula pineal. La glándula pineal, durante siglos en muchas culturas antiguas, desde los sumerios, egipcio y distintas religiones, se ha considerado como un órgano especial para lo sobrenatural. La glándula pineal es nuestro medio de conexión con planos superiores. Tener una glándula pineal, o tercer ojo, bien entrenada, nos permite cosas que antes no podíamos ver, oír e incluso sentir, además de influir en los viajes astrales. El cuerpo humano es uno de los grandes misterios, de los que no se conoce todo, especialmente en lo relacionado con el cerebro y la mente. Uno de los puntos más desconocidos y enigmáticos es la glándula pineal, de la cual se dice que se genera una sustancia que nos permite mantenernos en sincronía con el universo. No es un descubrimiento reciente, sino que muchos pueblos antiguos ya conocían de su existencia, como por ejemplo los egipcios así como los sumerios y muchas culturas orientales, lo que demuestra que este órgano tiene una gran importancia. El francés René Descartes lo bautizó como el asiento del alma y le daba una importancia vital, como si fuese el lugar donde se encontrase el código de la vida y que tiene la capacidad de transportar órdenes al cuerpo. De esta glándula se sabe que cuenta con células sensibles a la luz y que funcionan igual que la retina del ojo, lo que revela en cierta forma que este órgano puede ver, por eso también se le conoce como el tercer ojo. Este órgano tiene forma de cono, se encuentra en la zona central del mesencéfalo. Y es más grande cuanto más niño se es, pero a medida que se avanza en edad, esta se va calcificando poco a poco y reduce su tamaño. Pero sigue operativa. Muchos investigadores consideran a esta glándula como el tercer ojo, dado su capacidad de transducción de señales luminosas. Además, las investigaciones revelan que al igual que hacen nuestros ojos para procesar la luz, la glándula pineal cuenta con conos y bastones, a pesar de tratarse de una pequeña masa que se encuentra en el interior de nuestro cerebro. Es responsable de la producción y secreción de la melatonina, una sustancia que se comunica con nuestro sistema hormonal en relación con la luz ambiental y puede provocar la activación de algunos ritmos biológicos. Se considera que esta sustancia, además de compleja, tiene ciertas funciones que van mucho más allá que los propios ciclos del sueño. Si nos fijamos en el plano espiritual, muchas culturas de todo el mundo han atribuido su correcto funcionamiento a una manifestación de diferentes experiencias espirituales de carácter espontáneo, lo que hace que aparezcan muchas preguntas diferentes. ¿La glándula pineal tiene la capacidad de producir algún agente químico que permite que visitemos otras dimensiones? ¿Cuál es la funcionalidad exacta de esta glándula? ¿Nos permitirá abandonar nuestra forma física? ¿Cómo funciona esta glándula? Su funcionamiento es como el de un reductor energético, haciendo que la energía que dimana del subconsciente se convierta en otra de menores vibraciones que puede ser captada tanto por el consciente como el inconsciente. La función principal es la de ser nódulo receptor de todas las energías mentales que pueden llegar desde dimensiones superiores, pudiendo proporcionarnos conexiones telepáticas entre cualquier clase de ser humano, sin diferenciar raza, estatus social, etc. Asimismo se convierte en una ayuda para el cerebro cuando éste no es capaz de encontrar una respuesta después de haber revisado todos los parámetros y la información con la que cuenta. No siempre sucede, pero en ocasiones el cerebro dice, no lo sé, y es cuando busca las respuestas en zonas como la glándula pineal. Por ejemplo, cada vez que tenemos una corazonada o una intuición, es cuando la glándula pineal se encuentra en pleno funcionamiento, algo que puede sonar bastante extraño, pero en lo que algunos pueblos tienen sus firmes creencias sobre su efectividad. A pesar de que funciona mejor cuando somos niños, los expertos coinciden en que podemos activarla, lo que nos reportará muchos beneficios y abrirá ante nosotros un amplio abanico de posibilidades, como por ejemplo poder vivir una experiencia extrasensorial. Según las personas que han conseguido activar la glándula pineal, coinciden en que al hacerlo, pasamos a ser conscientes de que somos energía, viviendo una etapa humana y que estamos hechos tal como un arquetipo que cuenta con toda la percepción. Según se dice, esta es la razón del por qué nos pasamos gran parte de nuestra vida buscando la percepción de todo lo que hacemos.
Activarla también traería consigo un placentero sentimiento de comunión y unión con el universo, aumentando exponencialmente la positividad, el bienestar y la felicidad permanente. Muchos expertos coinciden en que esto puede hacer incluso que desaparezcan algunas clases de enfermedades. La glándula pineal nos ayuda a tener un mayor equilibrio y comunión con nosotros mismos, haciendo que siempre nos enfoquemos en lo más positivo. Esto hace que los dos hemisferios del cerebro se conecten entre sí, permitiendo que la sensación de estrés se reduzca notablemente. La glándula pineal produce melatonina, una hormona derivada de la serotonina que afecta la modulación de los patrones del sueño, tanto a los ritmos circadianos como a los estacionales. Y que de hecho es la hormona de la eterna juventud. Imagina esto. Con los años, la pineal comienza a endurecerse en un proceso de calcificación, lo cual hace que esta glándula ya no produzca los mismos niveles de hormonas que nos mantendrían jóvenes durante quizás cientos de años. De hecho, existen técnicas para tratar de descalcificarla y de este modo lograr que la glándula permanezca generando melatonina en niveles óptimos. Se dice que aquellos que han logrado tal proceso efectivamente lucen más jóvenes y con una salud envidiable, aunque el estamento científico y médico ortodoxo niega rotundamente lo anterior. Todas las antiguas culturas la conocían y sabían que ésta participaba en importantes procesos, tanto evolutivos como espirituales y mentales. ¿Qué sabían los Anunnaki sobre la glándula pineal? En Sumeria, por ejemplo, podemos ver al dios Anunnaki Enki sosteniendo un pino en su mano como forma de representar la importancia de esta glándula en el desarrollo del espíritu inmortal. Su exacta posición en el cerebro coincide con el llamado tercer ojo, la manifestación de un conocimiento ancestral. Los aztecas, mayas hindúes, egipcios, entre otros, también conocían el tercer ojo, es decir, la glándula pineal. Ellos conocían los beneficios de estimularla, y no por nada, era uno de los grandes objetivos de maestros e iluminados. El Vaticano posee uno de los archivos más ricos y extensos acerca de la cultura de toda la humanidad. Dentro de su inventario podemos encontrar papiros egipcios y códices mayas que nunca han podido ver la luz, debido a que legalmente pertenecen a una colección privada. Sin embargo, el Estado Vaticano y sus grandes representantes obviamente tienen acceso a estas fuentes de conocimiento. ¿Podemos encontrarla en el báculo del Papa? Y en esta enorme escultura que casualmente está en uno de los puntos más importantes de la Ciudad del Vaticano. Durante la Segunda Guerra Mundial, se descubrió que el flúor era un importante elemento que podría ser utilizado para confundir y controlar a las personas. Lo primero que hizo Hitler al apoderarse de Austria fue introducir en el agua de la red general grandes cantidades de flúor. Este acto lo realizó después de demostrarse que, en altas dosis, provocaba sedación mental, pasividad y pérdida de la voluntad. En los campos de concentración nazis se utilizó en grandes cantidades para evitar rebeliones de aquellos que eran utilizados para trabajos forzados. Casualmente, hallazgos modernos revelan que es el flúor uno de los elementos que calcifican de manera galopante a la glándula pineal, lo cual ocasiona envejecimiento prematuro y diversas enfermedades degenerativas. Sin embargo, el flúor se encuentra en productos tan comunes como la pasta dental y el agua que bebemos. También es utilizado por la industria farmacéutica como ansiolítico y antidepresivo prescrito, como la fluoxetina, lo cual produce un carácter más dócil y menos crítico. Por tanto, lo que los doctores llaman tratamiento contra la depresión, entre comillas, no es otra cosa que una droga destinada a calcificar la glándula pineal para realmente volvernos más idiotas y menos reflexivos. Pero lo anterior, debemos decirlo, no es apoyado ni aceptado de ninguna manera por la ciencia médica. Pero ¿no les resulta sospechoso que casi en toda la Unión Europea se prohíbe la fluoración del agua, ya que cuentan con una legislación que prohíbe el flúor en productos de higiene dental y agua potable? Mientras que en Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica se sigue fluyendo el agua desde hace 45 años, a pesar de las advertencias de diversas asociaciones de salud. Y esto no es una teoría de conspiración. Nadie se da cuenta, pero estamos viviendo una campaña monstruosa para atacar todas las propiedades de la glándula pineal.
Si supiéramos cómo utilizarla y descalcificarla, erradicaríamos la mayoría de enfermedades. Rick Strassman, académico e investigador de la Universidad de Nuevo México y protagonista en estudios de los efectos de la dimetiltriptamina, segregada por efecto de la glándula pineal o DMT en humanos entre 1990 y 1995, relaciona la coronarium con el sexto chakra, del que habla la tradición védica, la ventana de Brahma, que es el nombre en el hinduismo, o el ojo celestial, del cual hablaban los antiguos chinos. Según relata en su libro DMT, The Spirit Molecule. De 60 voluntarios, a los que inyectó DMT por vía intravenosa, la mayoría relataron encuentros convincentes con presencias no humanas e inteligentes, algo que identificaban como alienígenas, ángeles o espíritus, según su nivel de creencias. Rick postula que la glándula pineal aloja nuestra conciencia desde el 49º día, tras la fecundación del óvulo, debido a que es capaz de recibir información en lugar de únicamente generar percepciones. Y sorprende saber que los budistas, desde hace cientos de años, dicen que precisamente el alma reencarnada se aloja en un nuevo cuerpo, justo al día 49 posterior a la concepción. Es así como se podría comprobar que efectivamente la glándula pineal sana es capaz de mantenernos jóvenes y saludables, además de impulsarnos a un nivel altísimo de conciencia, similar a los grandes maestros de la antigüedad. La epífisis cerebral es nuestro conducto a conocimientos superiores y a contactos con seres en dimensiones más altas, pero el estrés y el miedo, además de los químicos que nos hacen consumir, nos mantienen alejados, muy alejados de esta realidad. Existen actualmente varios métodos que prometen descalcificar y activar este importante órgano, aunque sus promesas a veces no sean del todo confiables. Bastaría con intentar cada quien diversos métodos y observar cuáles funcionan efectivamente. En la descripción dejaré un enlace a un video que le ayudará a activar la glándula pineal. Después de todo, el despertar espiritual del que muchos hablan depende del estado de nuestra glándula pineal. Y sería eso lo que diferenciaría personas despiertas reales de las que solo creen estarlo. A pesar de que se conoce su existencia desde hace mucho tiempo, muchos estudiosos han investigado y se conocen algunos de sus beneficios, la glándula pineal sigue siendo todo un misterio del que nos queda mucho por descubrir. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, activa las notificaciones y dale a me gusta, así me ayudarás para seguir trayendo más historias y videos como este en Historias y Misterios.